Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la sala del conocimiento de sí mismo. Vamos a dar inicio al tema de esta semana que se titula Técnica para disolver el ego, los detalles, tema fundamental, tema muy especial que nos invita a pensar de cómo el sueño de conciencia va mucho más allá de lo que nosotros podemos considerar como lo evidente. ¿Sí? Entonces, este tema nos complementa todos los demás temas que hemos visto acerca sobre la muerte psicológica, sobre pues esa dinámica que nosotros vamos a implementar en nuestra vida para poder ir eliminando los defectos psicológicos. ¿Sí? Es su función psicológica y emocional, por supuesto, en nuestra vida, con todo su condicionamiento, etc. Así que les pedimos a las personas que nos están viendo que pueden compartir el tema en sus redes sociales para dar inicio. ¿Sí? Entonces, técnica para disolver el ego, los detalles. Los detalles cuentan. Decimos que cuando una mujer es enamorada por un varón, dice la mujer que los detalles enamoran, ¿no es cierto? O cuando solicitamos un trabajo de pintura, que vengan a pintar la casa o algo así por el estilo, también decimos que los detalles hacen la diferencia. ¿Sí? Entonces, los detalles tienen una función muy importante en el trabajo espiritual. No solamente en el campo romántico, en donde a la mujer le gusta el hombre detallista, o en el campo empresarial, donde al cliente le gusta a detalle el pedido que hace, sino también en el campo espiritual tenemos que aprender a ser detallistas acerca de la muerte psicológica, acerca del funcionamiento de nuestra psicología, de nuestros condicionamientos, prejuicios, valores, para que podamos lograr ese despertar de la conciencia, porque los detalles que represento aquí con una fotografía de una flor, como un detalle romántico, los detalles mantienen vivo el ego, mantienen vivo el sueño de conciencia, nos estancan, no nos dejan avanzar. ¿Sí? Esta es la razón principal por la cual el despertar de la conciencia a través del tiempo, los que ya llevamos algunos años, pues empieza a ser muy difícil, empieza a ser muy cansado el trabajo sobre sí mismo, porque no trabajamos sobre los detalles que son importantes, ¿no? Entonces, ¿qué son los detalles? ¿A qué nos referimos con esto? Los detalles son las actividades psicológicas sutiles que mantienen el sueño de conciencia. Hablamos como detalles a pequeños pensamientos que nacen espontáneamente de la nada, tan sutiles que pertenecen realmente a un defecto, a la ira, a la envidia, a la codicia, al resentimiento, pero son pensamientos tan sutiles que no los consideramos defectos. No los vemos principalmente. Y los que ya estamos empezando a manejar el sentido de la autoobservación, los empezamos a ver, pero de repente no los consideramos malos, los consideramos normales, los consideramos espontáneos, los consideramos como parte de la vida, pero que en realidad son el inicio, la raíz, el alimento de nuestros más grandes defectos. Entonces, los detalles son pequeños defectos que no vemos como defectos, pequeños pensamientos, pequeños sentimientos, pequeñas acciones. Ahí vamos a poner algunos ejemplos de acciones, de cómo una acción puede ser la manifestación de un defecto, pero es una acción tan rápida, tan fugaz, que no le hace daño a nadie, y como no le hace daño a nadie, no lo vemos como defecto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a dar una conferencia ahí, la mano se me mueve así. Esto es un defecto. Hay un defecto que está controlando el centro motor,
¿sí? Y está alterando el movimiento de mi cuerpo físico. La inseguridad, el temor, ¿sí? Pero como esto no le estoy haciendo daño a nadie, no me está generando ningún conflicto con nadie, de repente no lo veo como defecto. Es algo que a veces uno ni se da cuenta. O con la pierna, que a veces uno está moviendo mucho la pierna y a veces el amigo te hace así: oye, tranquilo, ¿sí? No, uno no se da cuenta, pero ahí está el defecto, manifestándose, durmiendo en nuestra conciencia, y no lo vemos, no nos damos cuenta. Ese tipo de cosas también tenemos que aprender a manejarlas. No solamente en el que si insulto, señalo, critico, miento, robo, todas estas cosas hay que aprenderlas a manejar. Hay que liberarnos de la actividad de los defectos que nos hacen accionar así y que nos generan malas relaciones, por supuesto. Es lo básico, es lo principal. Aprender a armonizar nuestras relaciones, a respetar a la pareja, a cuidar el dinero, la salud. Pero no es solamente eso, sino que en el diario vivir hacemos pequeñas cositas por la actividad de pequeños defectos y no nos damos cuenta. Pasan desapercibidos porque nadie nos ha enseñado que también lo tenemos que trabajar. Entonces los detalles son pequeños pensamientos, sentimientos y acciones que se desenlazan durante todo el día, que son la manifestación de un defecto, pero que no lo consideramos como defecto, lo consideramos como algo normal. ¿Qué es lo que pasa? Que la psicología del ser humano tiene diferentes niveles. Según esta enseñanza gnóstica, la mente tiene 49 niveles. Así también lo enseña Carl Gustav Jung. 49 niveles. Nosotros, a través del sentido de la autoobservación, somos capaces de observar el procesamiento de información de nuestra mente en 2, 3 niveles a lo mucho. ¿Sí? Ustedes autoobsérvense y evalúense cuántos niveles de la mente son capaces de percibir. Es decir, observo un pensamiento y si le presto atención a ese pensamiento, de repente puedo observar un pensamiento que hay detrás y otro pensamiento que hay detrás, pero hasta ahí llego. ¿Sí? Pero hay muchísimos niveles en donde se está procesando información que no soy capaz de ver. Entonces, en estos mundos subconscientes se procesa información estimulada por los diferentes defectos psicológicos: ira, envidia, orgullo, vanidad, lujuria, prepotencia, mentira, alcoholismo, crítica. Hay un montón de defectos que están moviendo información en los niveles más profundos de nuestra psicología que nosotros ni meramente sospechamos. No nos damos cuenta, ¿sí? Pero estos pequeños defectos son los que generan los grandes defectos, que nos originan conflicto en nuestra vida y que buscamos cambiar, que buscamos eliminar. Los pequeños pensamientos de ira al final generan la histeria. Los pequeños pensamientos de celos al final generan esa psicosis, esa manera controladora de ser con la pareja. ¿Sí? Los pequeños pensamientos de codicia generan el egoísmo y el maltrato hacia las demás personas. Los pequeños pensamientos de lujuria alimentan la lascivia, que nos llevan a la infidelidad, a la prostitución y cosas así por el estilo. Son los pequeños pensamientos que originan los grandes. Ahora, nosotros no nos damos cuenta de estos, nos damos cuenta de estos. ¿Sí? Es un efecto bola de nieve. ¿Sí? La pequeña bolita que cae de la cima de una montaña de nieve y que conforme va cayendo se va haciendo más grande hasta convertirse en una avalancha.
Así funciona el yo psicológico. Tiene esta dinámica, ¿sí?, de la bola de nieve. Hay un pensamiento sutil de ira que si no se trabaja, llama a otro y llama a otro y va creciendo y va tomando dominio sobre los demás centros de la máquina humana. Hasta que nos sentimos totalmente enojados, totalmente disgustados porque la pareja no contestó el teléfono o porque el cliente me canceló. Y ya que estamos completamente disgustados y nos damos cuenta, es que decimos: tengo que cambiar, voy a respirar, voy a escuchar música, voy a pensar en otra cosa, no le voy a dar importancia. O sea, buscamos cómo salirnos de ese estado de ánimo que ya es compulsivo, que ya nos hace sentir mal, que ya tiene cierto dominio sobre nosotros. Cuando buscamos cambiar el curso de nuestra psicología, cuando nuestra psicología ya está dominada por el yo. Si nosotros aprendemos a trabajar sobre los detalles y en el primer momento que aparece el primer pensamiento de ira, cambiamos el curso de nuestra psicología, entonces ya no caemos en la desesperación, en la histeria, ya no tiene control sobre el centro emocional, ya no nos vamos a sentir angustiados, nos vamos a digamos que a liberar de esos estados de ánimo compulsivos que la mayoría de personas tienen. Si eliminamos lo pequeño, no llegamos a lo grande. Si no eliminamos lo pequeño, cuando lleguemos a lo grande, hay que poner toda nuestra energía, toda nuestra voluntad, luchar contra el defecto para no actuar dominados por él. Sentimos muchas ganas de ir y discutir con la pareja y reclamarle, y uno en el fondo sabe que eso está mal, que luego se va a arrepentir y busca uno en hacer otra cosa para no ir y discutir con la pareja, y algunos pues le ganan al yo y logran no actuar y hacer otra cosa, y otros no buscan cómo y al final terminan actuando y buscando pleito con la pareja, influenciados por el yo. Ya cada quien entra en esa guerra interior que es innecesaria, que se puede evitar si aprendemos a trabajar sobre los detalles. Pero hay que explicar cómo se manifiestan los detalles para que uno pueda trabajar sobre ello, ¿no es cierto? Hay que ejemplificar. Miremos esta escena. Sí, es como una oficina, una sala de juntas, y están aquí pues los empresarios platicando sobre algún tema de negocios, ¿no? Una junta de negocios. Si bien en la escena podemos ver a las personas en una junta hablando sobre algún tema empresarial, en el segundo plano las conciencias de estas personas están dormidas en la actividad de los diferentes detalles del ego. Todo el día, todos los días, a cada instante, vivimos dormidos en los diferentes detalles del ego. Y aunque aparentemente en el mundo físico las personas están concentradas en junta, hablando sobre temas empresariales, de cómo aumentar las ventas, y están participando y están tomando nota, en segundo plano cada uno tiene la conciencia condicionada por las diferentes actividades sutiles del ego. Vamos a empezar con los ejemplos. Esta persona se pregunta: ¿qué hora será? Es una pregunta que se hace en segundo plano mientras se esté escuchando hablar al líder. Una pregunta espontánea, una pregunta que nosotros muchas veces nos hacemos. Bueno, ¿qué hora es? Sí, algo que nos parece normal. Pero lo que ignoramos es que esta pregunta puede ser el inicio de un defecto psicológico. ¿Como cuál? Como la preocupación, como la desesperación, como la resistencia hacia ese evento, la rebeldía de que uno no quiere estar ahí.
Y si la persona, cuando surge en su mente qué hora será y no se da cuenta que es un defecto, entonces este defecto se vuelve más grande. ¿Y a qué horas va a acabar esto? Y ya pasó 1 hora y yo tengo otras cosas que hacer, y entonces la persona se empieza a angustiar en la sala de juntas. Y ya cuando está angustiada se da cuenta de que está mal y dice, no, tengo que tranquilizarme y prestar atención, esto es importante. Pero pues ya tiene la angustia encima y eso pues a nadie le gusta. ¿Y cómo empezó esto? Simplemente con un pensamiento. ¿Qué hora será? Una curiosidad. Pero es el inicio de un defecto psicológico. Esta persona se pregunta, seguro me culpan a mí. Porque si se está hablando de que hay malas ventas, de que un cliente se molestó y se quejó, entonces a lo mejor la persona se pregunta, seguro me van a echar la culpa otra vez a mí. Y ese es el inicio de un defecto psicológico. Orgullo, inseguridad, temor, suposición. Si no se da cuenta, en segundo plano va a empezar a procesar en su psicología este tipo de pensamientos que provienen de la actividad de un yo. Como son detalles, eso es muy curioso, de que a veces cuando se manifiesta el pensamiento, uno no sabe de qué defecto es. Uno no sabe si es la envidia, el orgullo, los celos, la preocupación, el temor, la inseguridad, el resentimiento. Uno no lo sabe de dónde viene el pensamiento, porque es el inicio del yo. Para saber qué yo es, el yo se tiene que desenvolver hasta cierto grado para que uno diga, sí, esto es temor. Sí, esto es orgullo. Pero no nos interesa saber a qué defecto pertenece el primer pensamiento. No nos interesa. Desde que nosotros nos demos cuenta que el pensamiento está condicionando nuestra conducta, nuestra conciencia, está fuera de lugar, pertenece a la fantasía, es innecesario. Desde que nos demos cuenta de eso, lo descartamos. Esta persona, mientras explica y ve a sus compañeros, piensa, no está entendiendo nada de lo que estoy diciendo, se le nota en la cara, ni me está prestando atención, y así se va. Si no detiene esos pensamientos, empieza o la molestia o la inseguridad, porque a lo mejor yo no me explico bien, no sabemos para dónde se va la psicología, a qué yo corresponde, pero hay un yo psicológico que predomina en su conducta en segundo plano. Esta chica se pregunta, ¿y este hombre estará soltero? Eso es un defecto de lujuria, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la sala de junta. Y es un deseo que no tiene ninguna función en su vida en ese momento. Todo esto se da todo el tiempo. Si la señora de limpieza entrara a la junta a sacar la basura, la señora de limpieza nunca se va a percatar de que esto está pasando en la psicología de cada una de las personas. La persona de limpieza llega y va a ver unas personas hablando en junta, tomando decisiones de la empresa, y va a ver a gente normal. O sea, esto no se nota, pasa desapercibido, porque no genera conflicto. Son defectos que no vemos porque no generan conflicto, ¿sí? Pero que mantienen el sueño de la conciencia. Entonces, decimos que el ego es la suma de todos los defectos psicológicos, ¿sí? Es como un árbol, ¿sí? Que tiene su tronco, sus ramas, sus frutos. Los frutos del ego, ¿cuáles son? Pues las consecuencias de nuestras malas decisiones, la pobreza, la enfermedad, la infidelidad, el abuso, la miseria, la cárcel. Todo esto son los frutos del ego, ¿no es cierto? Decimos que el ego se sostiene de sus raíces. Estas raíces son los 7 pecados capitales: pereza, ira, lujuria, orgullo, gula, codicia y envidia. Pero estas raíces son las que sostienen al árbol, pero no son las que les da vida, porque además de estas raíces
existen unas raíces pequeñitas. No sé si alguna vez han visto la raíz de un árbol, se van a dar cuenta que tiene unas pequeñas raíces. Estas pequeñas raíces se encargan de absorber los nutrientes de la tierra. Y son las raíces que alimentan al árbol. Esto es lo que simbólicamente representan los detalles en nuestra psicología. Entonces, si nosotros cortamos el tronco, si no cortamos las raíces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a volver a florecer. ¿Sí? Y esto es lo que diferencia el despertar de la conciencia de la moral social. Porque la moral social te puede decir que tomar está mal. Entonces uno dice, pues no tomo. Pero tú estás cortando el tronco del árbol. No estás trabajando todas las causas psicológicas que producen el consumo del alcohol. La inseguridad, la lujuria, el orgullo, ¿sí? Que son defectos que mueven el alcoholismo. El orgullo mueve el alcoholismo porque de alguna manera tomar hace que un hombre se vea más varonil, más orgulloso. Ahí en las discotecas ponen la botella en la mesa para que todos la vean y la presumen. Hay una cuestión de orgullo allá, de inseguridad, porque la persona cuando toma agarra más valentía para decir las cosas, de lujuria, porque entre copas los hombres y las mujeres se entienden y se van de fiesta y satisfacen sus pasiones, etc. Entonces hay un trasfondo psicológico que está incentivando el consumo de alcohol en nuestra vida, pero es una persona que sigue la moral social, nunca la conoce. Porque la moral social es, pues, tomar es malo. Entonces uno no toma. Entonces corta el árbol desde el tronco, no desde la raíz. Entonces cuando va a la fiesta, a la misa, a la boda, al bautizo, y la gente está tomando, ¿qué es lo que va a pasar con la persona? Le va a dar ganas de tomar también. Pero se va a resistir a esa tentación a través de la moral. Pero si la tentación es más fuerte que la moral, pues la moral se va para abajo y la persona termina en fiesta. Lo que nosotros buscamos es algo más allá de la moral, que es el despertar de la conciencia, que tiene que ver con el conocimiento total de mi propia psicología, de cómo los defectos se manifiestan, de cómo las circunstancias estimulan nuestra psicología para que actuemos de una manera en que a la larga nos hace daño. Es algo mucho más allá de la moral, que es trabajar con los detalles. ¿Sí me explico? Decía Tomás de Kempis, aquel que no evita los defectos pequeños, poco a poco irá cayendo en los grandes. Tomás de Kempis tiene un libro que se llama Imitación de Cristo, que recomiendo mucho a las personas que nos siguen a que lo lean. Entonces, los detalles, si bien no generan conflicto, no van a generar discusión, pleito, ¿sí? Sufrimiento, daño en las demás personas, porque son pequeños pensamientos que nunca expresamos, que siempre se manifiestan y se van, así como vienen y se van, sí nos generan daño de una manera muy sutil que a veces no nos damos cuenta, como la pérdida de la energía. Sucede que en los detalles, todos estos pensamientos espontáneos nos entretienen, nos dan la sensación de ser alguien, de ser un individuo, de ser especiales, de ser únicos, de estar vivos, nos dan a veces alegría porque hay muchos defectos que nos cuentan chistes y que nos cuentan historias y con la fantasía a veces nos sentimos bien y a veces nos sentimos mal. Entonces hay una pérdida de energía cuando nosotros nos dejamos llevar por estos pensamientos. Y la energía es tan especial en el despertar de la conciencia como lo es el dinero para el empresario. Aquí lo que más valoramos es la energía, porque si no tenemos energía no vamos a poder actuar con conciencia, porque de la energía nace la capacidad, ¿sí? Si yo me doy cuenta que tengo que hacer algo que es mi responsabilidad,
Y aunque no me guste, lo tengo que hacer porque es lo correcto. Para hacerlo, necesito energía. Si estoy cansado, no lo voy a poder hacer. Y nos pasa que a veces sabemos que tenemos que hacer cosas y no las hacemos. Y hay remordimiento de conciencia. ¿Y por qué? Muchas veces porque no tenemos energía. No tenemos disposición, no tenemos disponibilidad, no tenemos flexibilidad para acoplarnos a la vida. Porque si, no sé, voy a la conferencia a escuchar el tema de esta semana y cuando arranco el vehículo o quiero arrancar el vehículo y resulta que no prende, no funciona, no quiere arrancar, bueno, pues me toca agarrar un camión, agarrar un taxi, buscar la manera de ir, de participar, de aprender, de tener disponibilidad, que es la capacidad que tengo de acoplarme a las circunstancias y cumplir mis objetivos. Pero no estamos disponibles, porque nos ponemos un objetivo y cuando algo pasa que se manifiesta como un obstáculo, ya no lo queremos hacer. Entonces, no sé, decido hoy ir al gimnasio, ¿sí? Y resulta que cuando me voy a vestir, me di cuenta que no tengo calcetines limpios. Entonces ya no voy. O sea, no buscamos la manera de hacer las cosas y de buscar alternativas. No tenemos disponibilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos energía. Porque estamos todo el tiempo envueltos en los detalles del ego. Pensamientos, recuerdos, nos contamos historias, fantasías, suponemos la vida de los demás. No tenemos fuerzas para levantarnos temprano, para meditar, para hacer las prácticas que aquí les enseñamos. ¿Sí? Todo esto es lo que nos pasa por no trabajar sobre los detalles. No logramos nuestros objetivos, ni los materiales, ni los espirituales. Entonces tenemos que aprender a autoobservarnos durante todo el día. Hay que supervisar qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, qué es lo que queremos, cuestionarnos de dónde viene este deseo, de dónde viene este pensamiento, es real, es de un defecto, de dónde surgió y darnos cuenta. Si nos damos cuenta de que hay un detalle, el mismo darse cuenta nos libera del detalle. No le vamos a prestar atención. ¿Sí? A mí me pasó antier, si no me equivoco, que estaba yendo a ver unas obras de construcción y se me estalló la llanta. ¿Sí? En medio del tráfico, en periférico, a las 2 de la tarde, no había comido, ya tenía hambre, tenía gente que me estaba esperando en la obra de construcción y se me estalló la llanta. Y me bajé, de ahí surge el primer pensamiento, ¿y por qué esto me pasa ahorita? Pero cuando se me vino ese pensamiento, me doy cuenta, este es el defecto de la queja. No le voy a prestar atención, sé que cambiar la llanta, la cambio. Si me tiene que esperar la gente, que me espere, así es la vida, punto. ¿Sí? Y al final pues cambié la llanta, hice lo que tuve que hacer y no me molesté, no me disgusté, mantuve la calma, trabajando sobre los detalles. Entonces, por ejemplo, detalles. Verse mucho en un espejo. Esto es un detalle, es una actividad. ¿A quién le hace daño? A nadie. ¿Qué conflicto nos trae mirarnos mucho en un espejo? Aparentemente ninguno. Pero mirarse mucho en un espejo puede alimentar un determinado defecto psicológico, un yo. ¿Por qué nos miramos tanto si nos preguntamos? ¿Por qué me miro tanto en el espejo? ¿Qué hay? ¿Inseguridad? ¿Vanidad? ¿Lujuria? Entonces ahí uno se puede dar cuenta de miles de defectos que puede tener
y que motivan que uno se mire demasiado al espejo. Competencia, rivalidad, me quiero ver mejor que las de mi oficina. ¿Sí? No lavar un plato, pereza. Mirar a una persona de abajo hacia arriba, puede ser envidia. Un detalle de envidia. Pero nadie está supervisando cómo uno ve. Ahí se mueven muchos defectos. No devolver el dinero que pedimos prestado. Es un detalle del robo. Es una manera sutil de robar. O cuando nos da mal el cambio y nos damos cuenta y no decimos nada. Y decimos, pues ¿para qué no se da cuenta? Ahí está sutilmente el yo ladrón. O el yo del temor, el yo que les da pena decir, mira, te equivocaste. A mí me ha pasado de este defecto, pero a la inversa. Me dan mal el dinero y lo cuento y me doy cuenta que hacen falta, no sé, 5 pesos. Que 5 pesos de repente no es nada, ¿no? Me di cuenta de que dio mal el cambio, que no me dio 5 pesos. Y digo, X, y sigo, ¿no? Pero ahí hay un detalle. ¿Por qué no le digo a la persona, faltaron 5 pesos? Porque me da inseguridad, me da vergüenza, me da pena corregirle el error a otra persona, ¿sí? Entonces, no es los 5 pesos, sino el por qué uno no dice las cosas cuando se da cuenta. Ahí hay un defecto que estamos alimentando. Entonces, son defectos que tenemos que trabajar, pero que a veces ni siquiera vemos porque no generan daño, no generan conflicto. Por 5 pesos no me voy a volver pobre. No me afectan las finanzas. Pero ahí está el ego, sobreviviendo, porque no lo trabajamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Supervisar todo lo que decimos, todo lo que hacemos y darnos cuenta de todos los detalles que en un día se nos mueven. La práctica es esta. Cuando nos demos cuenta de un determinado defecto, de un determinado detalle, ¿sí? Si lo consideramos apropiado, hacemos la oración: Madre mía, elimíname este yo. Madre mía, elimíname este defecto. Madre mía, elimíname esta fantasía. Madre mía, elimíname por favor este detalle, esta suposición, esta sensación negativa que tengo. ¿Sí? La Madre Divina, ¿sí?, es una parte de nuestra conciencia. Nuestra conciencia, nuestro Dios interior, tiene un aspecto masculino y tiene un aspecto femenino. Masculino es lo que conocemos como el Padre, que tanto hablaba el Maestro Jesús. Y el femenino, pues, es la representación de las diferentes divinidades femeninas que vemos en las diferentes religiones. Por ejemplo, en la cultura egipcia está Isis, que tiene una lanza. En la cultura hindú está Shakti, que también tiene una lanza. En la cultura católica tenemos a la Virgen de Guadalupe, que también tiene una lanza. O sea, son representaciones simbólicas de nuestra madre interior, ¿sí? Estas mujeres están dentro de nosotros mismos y tienen la función de eliminar nuestros defectos, condicionamientos, resentimientos. Por eso los vemos con estas lanzas, que no son dibujos míos, no yo los hice. Estas imágenes están así en la cultura, ¿sí? Y están representados así porque es la madre la que cuida al niño, ¿sí?, el niño Cristo, de los defectos, del mal. ¿Sí? Entonces salimos, estamos trabajando, nos estamos autoobservando, vemos algún defecto y hacemos la expresión, si es necesaria: Madre mía, mátame este defecto. Madre mía, elimíname este yo, libérame de este condicionamiento. Algo rapidito. Y seguimos en la actividad que estamos haciendo. Si estoy manejando y me surge un detalle del ego, Madre mía, mátame este detalle, y presto atención a la actividad de manejar.
sigo en lo que debo de estar. Si estoy manejando, ¿dónde debe estar la conciencia? En el camino, no en lo que voy a hacer cuando llegue, ni en lo que me pasó hace rato, sino manejando. Hay que aprender a vivir el aquí y el ahora. Entonces, el trabajo es luchar por estar presentes. Y cuando llega un pensamiento que nos quiera quitar el momento presente, madre mía, elimíname este defecto. ¿Sí? Y así vamos a hacer este trabajo. Y así vamos a evitar muchos males. Muchas discusiones, disgustos, pleitos. El Maestro Jesús nos enseñó velar y orar, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Velar significa prestar atención. Hay que prestar atención a nuestra psicología, lo que está pasando en nuestro mundo interior. A eso se refiere el Maestro Jesús. Y el orar, ¿sí? Lo estamos... ¿Cómo es? Con el mazo dando. Casi terminado. ¿Ya está? Entonces decía, podemos hacer un ejercicio de retrospección. Entonces ya sea que en la mañana hagamos el ejercicio sobre lo que pasó el día anterior, o en la tarde hagamos el ejercicio sobre todo lo que pasó durante la mañana. Cuando regresemos de trabajar, nos acostamos en el suelo, en el sofá, o nos sentamos, cerramos los ojos y tratarnos de meditar sobre todo lo que pasó durante el día y todos los detalles que salieron. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice en la oficina? ¿Qué pensamientos frecuenté? ¿Qué fue lo que pasó dentro de mí? ¿En qué momento sentí angustia? Y a todo eso que vayamos viendo, le vamos diciendo a la Madre Divina, elimíname esta ansiedad, elimíname esta preocupación. ¿Sí? Y así vamos a ir fortaleciendo la conciencia en nuestra vida. Son 2 ejercicios que estoy entregando: el velar y el orar, y la retrospección, que nos va a ayudar mucho para empezar a ver detalles, todos los detalles que se nos mueven durante el día. Con esto vamos a lograr el despertar de la conciencia, con esto vamos a ver cambios. Esto cuesta trabajo, se necesita de energía, se necesita de disposición, se necesita de esfuerzo. ¿Sí? Es una disciplina, no es un fin de semana en el bosque escuchando el cantar de los pajaritos y regresando ya tu vida es diferente. No, es un trabajo de toda la vida que cuesta. Y en la manera en la que nos dispongamos a hacer esto es en la medida en la que vamos a lograr cambios, en la que vamos a aprender a conocernos a nosotros mismos, cómo funciona nuestra psicología, cómo todas estas cosas repercuten en nuestra vida, cómo aprender a tomar buenas decisiones y lograr los cambios que todos aspiramos. Todo eso lo vamos a lograr trabajando sobre los detalles. ¿Qué dudas quedan? ¿Sí? Buenas noches. ¿El ego tiene que ver algo con lo bueno, es decir, con el espíritu? Ok. Juan Guadalupe nos comenta si el ego es bueno y tiene algo que ver con el espíritu. No. Bueno, depende del lenguaje. Lo que pasa es que en las diferentes escuelas esotéricas de repente se manejan diferentes lenguajes y una misma palabra puede significar un fenómeno diferente. Dentro del lenguaje de la gnosis, el ego es lo opuesto al espíritu. El ego es algo meramente psicológico, relacionado al conocimiento, al recuerdo, a la suposición, a la fantasía, al odio, al vicio, lo que no nos deja ser feliz, lo que no nos deja vivir en paz, lo que genera malas relaciones.
Eso es el ego. El espíritu es otra cosa. El espíritu es lo que proviene de Dios, lo que es inmortal y de donde viene la paz, la sabiduría y el amor de todos los seres humanos. Esto proviene del espíritu, no es de la mente, no es del intelecto. El amor no es de la razón, es del espíritu. ¿Sí? Entonces, el espíritu, que es sinónimo de la conciencia, no se puede manifestar libremente en nuestra vida, porque está encarcelada por la actividad del ego. Es como las nubes que no dejan que pasen los rayos del sol. De la misma manera, el ego no permite que llegue esa luz de sabiduría a nuestra vida, la disipa. Entonces, si eliminamos el ego, entonces el espíritu se manifiesta libremente y naturalmente surge la virtud. Porque si eliminamos el orgullo, ¿qué queda? La humildad. Si eliminamos la codicia, ¿qué queda? La generosidad. Ahora, la generosidad no se puede eliminar, porque la generosidad es del espíritu. Cuando una persona no es generosa, es porque no sabe cómo, porque su psicología está condicionada por la codicia. Cuando la persona logre disipar la codicia, la generosidad surge como una flor en primavera. ¿Sí? Entonces, las virtudes son de nuestra conciencia y siempre están latentes. Es lo que nos caracteriza como seres divinos. Pero el ego es lo que no permite que la conciencia se manifieste en nuestra vida. Entonces, el ego es lo opuesto al espíritu. Tengo una amiga que la luna llena la pone sensible, se pone a llorar. Es ego de victimismo. Evelyn, sí, por supuesto. Hay que tener en cuenta que nuestra psicología tiene influencias planetarias. Eso se estudia en la astrología, aunque aquí no hablamos mucho de astrología porque no hace falta, ¿sí? Pero sí mencionamos que los planetas influyen en nuestra psicología. Entonces, cuando hay luna llena, ¿sí?, la luna manifiesta unas vibraciones que nosotros recibimos en nuestra psicología y que ponen en actividad diferentes defectos psicológicos, como la tristeza. ¿Sí? Entonces, la actitud de la amiga es una reacción inconsciente a la luna llena. Y no solamente de ella, de muchas personas, sobre todo las mujeres, ¿sí?, que están muy conectadas a la luna. Entonces, es una reacción inconsciente a la luna. Y así es como vivimos normalmente. Pero en el despertar de la conciencia, tenemos que aprender a contrarrestar esta influencia planetaria. Porque mi vida no va a depender de la alineación de los planetas y a ver cómo se van a alinear los planetas y a ver si Mercurio va a estar allá junto al Sol para sentirme bien. Pues no puedo poner mi bienestar en las dinámicas planetarias. Hay que ir más allá. Entonces, la dinámica de las alineaciones planetarias es la de constantemente estar moviendo nuestros egos para que nosotros tengamos la oportunidad de verlos, de trabajarlos y de eliminarlos. ¿Sí? Entonces, ahí está la respuesta. ¿Alguna duda por aquí? ¿Todo bien? Bueno, pues sí es todo. Nos vemos el próximo martes a las 7:30 p.m.
Mañana debemos de salir a pegar carteles en los postes para las personas que quieran participar. Están todos invitados y les recordamos compartir la información si les parece importante. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo, por comentar, por participar. Nos vemos el próximo martes, ¿no?